Buenas noches, bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert y Silvia Marcos, comenzando una nueva época que es Reflexiones para una epistemología descolonial de Silvia Marcos. Vamos a estar abordando algunos textos de ella y hoy vamos a abordar el tema, el capítulo de Mujeres, Cosmovisión y Medicina, las curanderas mexicanas. Nos acompaña nuestro gran amigo Servando Gajá y él va a ser el que nos va a hacer el favor de opinar y de comentar acerca de este capítulo. Pues bienvenido Servando, no sé si quieras dar una breve semblanza de tu trayectoria. Bueno, pues gracias por la invitación. Me siento pues muy honrado y contento de estar compartiendo con todas ustedes. Yo pues soy cineasta de origen, soy cinefotógrafo, así me formé en ello. Es más, me formé primero como un videasta independiente por la libre, retratando movimientos sindicales y la insurgencia sindical de los años 70. Y pues ahí también fuimos conociendo pueblos, conociendo gente común, gente de los pueblos, gente organizada. Ahí yo también pues aprendí mucho a través de estas luchas sociales. Y ahora que resido en Morelos, pues me he dedicado más al estudio del territorio, al estudio del medio ambiente, así se le llama, pero en realidad pues es el territorio, nuestro espacio en el que compartimos con la naturaleza, con otras entidades y el cómo defenderlo, cómo cuidarlo, cómo aprender conjuntamente. Y pues aquí en Morelos, pues ha sido lugar de residencia de Jean Robert y de Silvia Marcos, quienes pues me han enseñado mucho en el camino que hemos andado juntos, una parte, mucho lo han andado ellos, pero seguimos sus pasos. Y pues me entusiasma mucho leer la obra de Silvia en particular por el estilo que tiene ella para ir encontrando las verdades ocultas en los textos antiguos, ir descubriendo el poder de las mujeres, iba a decir el poder femenino. Bueno, pues habrá que ver eso, si esa distinción de género cabe en este contexto, ¿no? Pero en realidad, pues vengo a comentar este libro que pues se publica se publicó el año anterior, no ha aparecido impreso, ojalá podamos tener unos ejemplares impresos pronto y podamos inclusive gestionar una impresión en papel, porque el libro vale porque está en el papel, aunque pueda estar digital y ahora vamos a salir de manera digital, pero nada como tener un texto entre las manos e ir entresacando de ahí palabras, joyas, como bien dice Silvia Marcos, ¿no? Joyas que están ahí rescatadas por ella y que nos las comparte. Entonces, pues esa es mi labor hoy, es comentar este texto. Pues yo tengo una idea de cómo empezar. Perfecto, Y Servando, adelante. no es entrar al texto así crudamente, sino hay una puerta de ingreso a este texto, que es eh, el reconocimiento que hace la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con la publicación de este libro a la obra de Silvia Marcos. Entonces, pues esto quiere decir que a través de los textos que se presentan aquí, pues bueno, hay un texto primero de René Santoveña habla de la presencia de Iván Illich, donde también destaca mucho a Jean Robert y de Silvia Marcos en la universidad, y cómo este pensamiento este, libre, pensamiento que es rebelde, es bien acogido por esta universidad y cómo inclusive pues hace referencia cuando la universidad le otorgó el honoris causa a Iván Illich post-mortem, pero pues Iván Illich ya había dicho que sí, lo iba a aceptar. Entonces, pues pensemos que esta universidad que comparte con nosotros, pues también es una universidad con la cual podemos seguir generando ideas y generando espacios.
y que pues ahora pues también forma parte, ¿no? Del legado Silvia Marcos, Jean Robert. Entonces, pues es importante tomar en consideración esto. Y bueno, pues la forma como Silvia reúne sus textos con una introducción muy linda que nos hace, nos presenta cómo ella ha ido transitando a lo largo de los años por los feminismos que asume propios y que le son cercanos y que además a través de las mujeres indígenas, de su atenta escucha, de su poder tomar esas palabras y esas gestualidades y esos ritmos que tienen las mujeres indígenas, ella va encontrando muchas verdades y va encontrando pues toda una manera de expresión que es pues rebelde, sobre todo. Ahí se queda, pues ella escucha mucho a las insurgentes zapatistas y cómo es que Silvia decide tomar un camino que pues ella lo cita, ¿no? Que pues como Walter Benjamin decía, pues habrá que contar la historia a contrapelo. Silvia dice, pues yo también tengo que hacer eso, ¿no? Tengo que Mm. contar la historia a contrapelo, tengo que hacer mis estudios, mi investigación a contrapelo y encontrar donde no se ve, rescatar lo que ahí está, lo que ahí pervive, lo que ahí nos enseña tanto, ¿no? Entonces, lo que hace Silvia es proponer que pues, concebir el estudio de la realidad a través de poner a la realidad misma encima de todo y la teoría subyacente. Entonces, no es una teorización sobre la realidad, sino es más bien tomar a la realidad, interpretar, entender, comprender, rescatar las claves para que pues ella termine, pues el texto, todo el libro termina con un texto que se llama La realidad no cabe en la teoría. Y el libro pues es La realidad no sabe, ¿no? En la teoría. Entonces, pues, perdón, el libro es La realidad no sabe de teoría. Entonces, este juego de palabras, de sentidos, pues yo lo encuentro como muy, muy abundante y sobre todo que nos permite con toda libertad tratar de comprender de una manera como nosotros lo vayamos entendiendo. Y creo yo que el hecho de que lo hagamos que lo hagamos en una colectividad, que hagamos una lectura de este texto, todo el texto, en una colectividad y lo vayamos discutiendo a la manera como inició Iván Illich y la prosiguió Jean Robert y ahora lo hacemos con Silvia, ¿no? Una discusión amable y que en ella podamos ir generando más ideas, generando más espacios de discusión, pues vamos a ir comprendiendo mejor el espacio que habitamos, sobre todo la territorialidad y los conceptos que Silvia nos va mostrando, ¿no? Desde los saberes avasallados a través de la insurgencia, pues mucho lo que es, pues, curanderas, cosmovisión, medicina, que pues es el texto con el que vamos a empezar y que pues es una investigación muy profunda, muy acuciosa de Silvia sobre los textos antiguos que narran cuál era la labor de los curanderos, porque además ahí ocultaban a la mujer en sus relatos y Silvia la va descubriendo, va encontrando los pies femeninos, va a encontrar el andar femenino, la voz femenina, y entonces aparecen en esa cosmovisión las mujeres, ¿no? Y aparece una concepción distinta del territorio, porque pues también vamos a ir viendo, yo he buscado a lo largo de este mes, que ya llegó el 20, pues muchas otras urdimbres, ¿no? Muchos otros tejidos que nos van hablando de cómo la corporeidad y cómo la cuerpa de la mujer es también la madre tierra y es el territorio y el territorio pertenece a las mujeres se pertenecen a ella y los hombres pues en realidad somos unos cambiadores que procuramos alimento, pero hay muchas cosas que desconocemos y son ellas quienes las hacen revivir. Entonces creo que podemos empezar a leer y pues iremos
Yo iré interrumpiendo si quiero comentar algo, pero también les doy la posibilidad de preguntar, de interrumpir y de que vayamos avanzando. Gracias. ¿Quién quisiera leer? Bueno, comienzo. Mujeres, cosmovisión y medicina. Las curanderas mexicanas. Este Sí, texto bueno, hay un llamado que publicado, es, ajá, sí, publicado en Trabajo, Poder y Sexualidad por el Colegio de México en 1989, en una ujú, coordinación de Oliveira. muy bien. El estudio de las terapéuticas tradicionales es inseparable de la cosmovisión en la cual están inscritas. Por otro lado, el predominio de mujeres en la terapéutica tradicional mexicana hace pertinente el análisis del género como dimensión de los poderes terapéuticos espirituales y comunitarios. El presente estudio se cuenta entre aquellos esfuerzos provenientes principalmente del área de los estudios de la mujer por trascender las barreras de las disciplinas particulares. La disciplinariedad en sí misma es una fragmentación de la experiencia social, un estilo de análisis que no puede describir adecuadamente la totalidad de la experiencia humana. Eso dice Boxer en 1982. Esta es la posición que se han apropiado y ejercitado los estudios académicos sobre la mujer en los últimos años. Lo que presento aquí es una panorámica de mi estudio sobre los poderes curativos populares en México que he realizado a partir del trabajo in situ en varios templos espiritualistas, tanto de Morelos como de la Ciudad de México. Marcos 1983, complementando esta investigación con diversos materiales documentales. Desde la época prehispánica hasta la actualidad encontramos como una constante un fuerte predominio femenino en el curanderismo. Por ende, nuestro tema es el curanderismo visto desde una perspectiva doblemente feminista. Primero, por compartir el enfoque transdisciplinario más que pluridisciplinario de la metodología feminista. Segundo, por dirigirse a estudiar las prácticas de curanderos, entre comillas, que en la mayoría de los casos son mujeres. Recolectar indicios y juntarlos como fragmentos de un mosaico roto ha sido una labor casi detectivesca. Era desenterrar una evidencia que permaneció tanto tiempo invisible. Una mayoría de mujeres en las funciones de cuidado a la comunidad y de intermediación con lo sobrenatural. Esto salta a la vista en las múltiples monografías de las diversas zonas culturales de nuestro país y en los estudios sobre curanderas particulares. La paciente búsqueda de un contexto que confiriera un sentido tanto a los hallazgos de estos estudios como a mi investigación me estimuló a enmarcar las experiencias de las curanderas dentro de lo sagrado y lo divino, en el flujo cósmico mesoamericano que hace trascender sus experiencias particulares. Este contexto permite interpretar fenómenos actuales muy comunes en nuestra sociedad, entretejiéndolos a través del tiempo con las experiencias de otras mujeres que vivieron en Mesoamérica. Esa continuidad en el contexto de elementos refuncionalizados nos remite a lo que la historia de las mentalidades califica de movimientos de larga duración. Ahí están las citas. Pienso que el predominio femenino en el curanderismo se arraiga en estos movimientos de larga duración que atravesando todo el periodo colonial nos remiten a épocas anteriores, cuando florecía en todo su esplendor una concepción del mundo que con sus variaciones abarcaba a toda Mesoamérica. Por lo tanto, parte de mi trabajo consiste en revelar los rasgos que ligan las prácticas curanderiles de nuestra época con la cosmovisión mesoamericana. Todo mi estudio se estructurará en la tensión entre esos dos niveles, apoyándome en dos clases de fuentes documentales
provenientes de disciplinas distintas. Estudios etnológicos y antropológicos publicados fundamentados en trabajos de campo realizados en el área mesoamericana en fecha más o menos reciente. Fuentes primarias y secundarias relativas a la historia de Mesoamérica y más particularmente de México, centradas en la descripción e interpretación profundas de la cosmovisión mesoamericana. Los estudios etnológicos consultados se inscriben en un periodo temporal que va desde 1930 hasta la actualidad, procurando seguir a aquellos antropólogos cuyas aportaciones dejaron huella en la comprensión de la multiplicidad cultural de nuestra región y de nuestro país. Además de estos estudios y fuentes primarias, es importante señalar en el esfuerzo por recobrar algo de la cosmovisión mesoamericana la inclusión del pensamiento de Michel Foucault, particularmente respecto a su premisa de una existencia de epistemei, de campos del discurso que conforman una época, que delimitan sus formas de pensamiento y su construcción de un orden del universo. ¿Cómo se sienten ellas, las curanderas, vinculadas con el cosmos? ¿Cómo entienden su propia función curativa? ¿Cómo la ejercen? En su manera de contestar estas preguntas, encontramos formas de pensamiento, rasgos epistemológicos análogos a los de la cosmovisión mesoamericana. El concepto de cosmovisión que utilizo en este artículo está vinculado con el de episteme en el sentido Foucaultiano. Así como él describe el malestar y el desasosiego que se apodera de nosotros al encontrarnos con un orden de las cosas diferente al nuestro, así podemos hablar de nuestro desasosiego e incomodidad ante la alteridad de la cosmovisión mesoamericana, la cual nos puede llevar a rechazarla por absurda e impensable. Foucault describe los elementos de heterotopías que inquietan porque minan secretamente la sintaxis, y no solo la que construye frases, sino aquella menos evidente que hace mantenerse juntas a las palabras y las cosas, y pregunta, ¿a partir de qué tabla, según qué espacio de identidades y semejanzas, de analogías, hemos tomado la costumbre de distribuir tantas cosas diferentes y parecidas? Nuestra episteme es sólo una de las epistemei posibles, una y diferente de la episteme mesoamericana. Aquí hay una cita de Foucault de 1986, página 5, que dice así: los códigos fundamentales de una cultura, los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas, fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá. Es a partir del reconocimiento de otra concepción del mundo diferente a la nuestra como pretendo recobrar y deslucidar el sentido de la presencia de lo femenino, tanto en las cosmovisiones mesoamericanas como en los actos rituales y curativos pertenecientes a la medicina tradicional actual. Aunque existen innumerables estudios serios y valiosos que han mencionado la preponderancia de mujeres en el curanderismo, hasta la fecha no hay ninguno que haya intentado asociar la presencia femenina en el panteón mesoamericano con la preponderancia de las mujeres en el curanderismo contemporáneo, objetivo del presente trabajo. Aquí hay una cita de Soya que dice que en un reciente artículo basado en una investigación de campo de 1986 señala un dato estadístico: 65% de los terapeutas tradicionales eran mujeres. Otros han mencionado su predominio en la época prehispánica, Sahagún, Viesca, y aún otros su primacía en el siglo XVII. Mencionábamos también cuán reveladora es la presencia mayoritaria de mujeres en todos los niveles de poder ritual dentro del campo del espiritualismo.
Creo que Márgara quiere comentar algo. Sí, como nos dieron permiso de ir comentando, Adelante. yo quiero señalar justamente lo, digamos, pionero que es esta mirada que nos está presentando Silvia en esos años, ¿no? Este artículo que es del 86, pero que tiene un trabajo, digamos, es la síntesis de un trabajo anterior, em, y que ella puede posicionar justamente en un campo distinto que no es exactamente antropológico ni etnológico, sino también filosófico, em, y cómo puede posicionar ahí a Foucault, que es un pensador postestructuralista que va a ser muy, muy importante mm, en esos años, pero más bien va a impactar a los feminismos críticos pues posteriormente y no tanto en ese momento donde Silvia lo está rescatando. Y ella lo hace justo para posicionar un tema que hoy es importantísimo y que ha ido adquiriendo una relevancia cada vez mayor, que es esta idea de que la episteme occidental es solo una entre muchas que han existido y que existen y que se actualizan constantemente. Entonces, el hilo que ella va a ir tejiendo es, eh, digamos, el hilo que abre un nuevo campo que después, pues, autores como Boaventura de Sousa Santos, cuando van a hablar de ecología de saberes, u otros autores están también, y autoras, están también señalando posteriormente. Entonces, es una visión em, muy adelantada, digámoslo así, en donde el pensamiento de Foucault va a estar siendo utilizado, desde mi punto de vista, de una manera descolonial, es decir, de una forma que abre el horizonte y la visión hacia otras maneras de existencia dentro de la modernidad que habitamos. Creo que eso es muy digno de señalarse y de tomarse en cuenta. Muy buen comentario, Margara. Muy bien, Gracias muchas gracias. por contextualizar y ubicar en el tiempo este texto, ¿no? Y por qué es tan importante. Pues bueno, le voy a pedir a Marcelo si quiere seguir con Cosmovisión. Cosmovisión. ¿Se escucha? Sí, La cosmovisión, siendo un producto cultural colectivo, señala al individuo su articulación con las fuerzas de la naturaleza y también su vinculación con los otros seres de su entorno. Es profundamente colectiva, pero también es espacio de singularidad, ya que es apropiada por individuos y es en este rejuego donde se da la pluralidad, pues como señala López Austin, no hay dos individuos que tengan una idéntica cosmovisión. En este ámbito de la apropiación personal se encuentra la importancia de las autopercepciones de las curanderas como intermediarias entre el orden de lo divino y el orden de lo terrenal. Determinar las características de la cosmovisión mesoamericana supone unir fragmentos y desentrañar significados que llegan hasta nosotros en forma inconexa, repetitiva y frecuentemente alterada por prejuicios y evaluaciones de los primeros cronistas. Sin embargo, leo la nota, no, bueno, eso ¿sí? Es larga la nota, la nota completa. Para integrar el concepto de cosmovisión en el contexto macrosocial de la sociedad mexicana actual, nos fundamentamos en los avances teóricos propuestos y elaborados por López Austin.
en cuerpo humano e ideología, implícitas en nuestro análisis y sirviendo de marco de referencia, se encuentran las definiciones de sistema ideológico, cosmovisiones subordinadas o marginales y complejo ideológico. La siguiente nota es, así Aguirre Beltrán, 1980, dice, la falsa visión que ostentan tratadistas tan insignes como Alarcón, Serna y Ponce al tocar este aspecto fundamental de la medicina indígena es fácil de explicar en individuos cuyos prejuicios religiosos les impiden ver otra cosa que no sea la obra del demonio en la mística aborigen. Y añade, Sahagún, al describir al nahual le llama brujo y le asigna características como la de chupar niños que no aparecen en relación suministrada por los informantes en su propia lengua. Ruiz de Alarcón, a su vez, al narrar casos que hemos identificado como tonalismo, no solo confunde los conceptos de tona y nahual, sino que aún llega a atribuir su producción a pacto expreso o tácito con el demonio. Los rasgos extraños introducidos por los autores cristianos son fáciles de explicar si consideramos las dificultades que experimentan los investigadores científicos para despojarse de preceptos arraigados en su cultura que alteran sus observaciones. Miguel León Portilla. En fin. Sin embargo, seguimos, ¿no? Sin Sí, seguimos. embargo, el rescate de dichos elementos es imprescindible para recuperar el total de una episteme que nos revele los significados de esa cosmovisión prehispánica y contemporánea que enmarca a las prácticas religiosas y curanderiles actuales. Entre las particularidades constitutivas de la cosmovisión mesoamericana, quisiéramos señalar solo aquellas que implican una ruptura con la episteme moderna. Por ello, exigen de nosotros un salto epistemológico para poder respetarlas. La primera, evidente en cualquier discurso hablado de las curanderas o presente en los textos de los informantes de Sahagún o de los conjuros de Jacinto de Serna o de Ruiz de Alarcón, es la continuidad entre el orden de lo sagrado y lo profano. No existe una solución de continuidad entre ambos dominios. Se interpenetran, por así decirlo, naturalmente. Algunos autores hablan de identificación entre el mundo natural y el prenatural, Aguirre Beltrán. Este aspecto particular conforma un estilo de espacio terapéutico muy especial en el que las deidades intervienen en forma directa para enfermar o para sanar. En otras palabras, la compenetración de dominios que la cultura moderna separa conforma un espacio terapéutico sui generis donde los humanos y las divinidades interactúan continuamente. Las deidades y los humanos estaban inmersos en una constante interacción que fluía en todas las direcciones del cosmos. La vida cotidiana era un permanente ritual festivo sacrificial y el dominio de lo profano era casi inexistente. Incluso el espacio estaba poblado de entidades no visibles, antepasados, divinidades, flujos que explicaban todo lo que acontecía y proporcionaba un orden a situaciones, enfermedades y curaciones. Aquí quisiera hacer un comentario. Precisamente como estamos leyendo aquí en esta página, todavía quedaba la cola de la nota anterior en la que se está hablando de la alteración de prejuicios y evaluaciones de los primeros cronistas, que es la nota 5.
Y entonces en esta segunda parte del comentario, pues se está precisamente hablando de que cómo los cronistas desarrollan una manera de interpretar lo que comprenden de lo que los indígenas les están relatando y pues hacen una narración muy particular, muy propia, que pues resulta contraria y distinta, ¿no? Del hecho que se ha relatado, del hecho que se ha venido a contar, a decir. Inclusive muchos de de estas situaciones que narran los cronistas lo toman de las confesiones que se da pues, en el espacio clerical, ¿no? Llegan los indígenas a hacer su confesión y son las preguntas que realizan los confesores las que terminan siendo convertidas en verdades. Y aquí es pues donde desaparece mucho pues, de la cosmovisión indígena, de la cosmovisión de estas culturas habitantes de ese territorio que están conquistando y que pues en razón de culturizarlos, en razón de eh, cultivarles una religión y desbaratar sus creencias, pues confunden tanto que cuando narran cosas totalmente diferentes, ¿no? Y lo que hace Silvia es encontrar en estas diferenciaciones, pues una otra verdad oculta. Y bueno, son varios investigadores también que han hecho este trabajo, ¿no? De ir a contrapelo, pues buscando en las crónicas, en las historias, otras verdades que no son puestas así y que son distintas precisamente por la manera de comprender, ¿no? Pues digamos, el orden de lo imaginario. Podemos seguir con esta otra parte que es la dualidad en la unidad. Sí, sigo leyendo. Sí, por favor. Hay una parte muy interesante aquí. La fusión de la fusión de perdón, ¿cómo es la dualidad de ¿qué? La dualidad en la unidad. En la mirada, ok. La fusión de contrarios en el universo cósmico mesoamericano se expresa no solo en la identificación entre el mundo de lo natural y lo sobrenatural, sino también de la fluidez entre lo bueno y lo malo, la muerte y la vida, como lo señalan una multitud de fuentes. Las deidades alternan sus funciones de ayuda y apoyo con las de destrucción. La Gran Madre Tierra roba las almas de quienes pasan por fuentes, barrancas o penetran en cuevas o minas. Al mismo tiempo, es la madre que fertiliza la simiente del maíz y da de comer a sus hijos. Asimismo, las ciguateteo, mujeres muertas en el primer parto y deificadas, pueden producir la enfermedad y muerte de los niños y son al mismo tiempo las responsables de acarrear el sol de su cénita supuesta. Thelma Sullivan señala que Tlazolteotl tenía inscritos en su imagen símbolos de bondad y maldad. No solo los dioses participaban en esta dualidad bien-mal, sino que todo tipo de seres cumplían el doble papel de agresores y benefactores. López Austin lo corrobora cuando escribe: de los cuatro rumbos, los cuatro pilares del cosmos procedían las aguas celestiales y los vientos benéficos o dañinos según su origen. Los montes, estrechamente vinculados con las lluvias, proporcionaban el indispensable líquido, pero también causaban enfermedad y muerte. Igualmente, eran responsables de accidentes, de meteoros acuosos dañinos de las cosechas,
Esta fluidez entre el bien y el mal es una de las características más difíciles de comprender en el cosmos mesoamericano. Todos los intentos de reducir las deidades del panteón mesoamericano contemporáneo o prehispánico, ya sea en su carácter unitario o como colectividad, a principios de absoluta bondad o maldad, amabilidad o enojo, llevan a la distorsión. Las deidades se desdoblan en polos que representan, alternándolos, los extremos de una continuidad material, emocional, ética. Punto. Las divinidades de Sinacatán contemporáneo son también figuras ambivalentes. Ni lo que Bock llama dioses antiguos, ni las figuras divinas sincréticas de la Iglesia Católica son considerados como totalmente buenos o totalmente malos, como benéficos o adversos. La identificación tangencial del diablo con muchos dioses antiguos en Mesoamérica parece ser el resultado de la influencia de los curas católicos. Para los indígenas actuales, como para sus antepasados, los dioses están por encima de todo juicio y además saben relacionarse con esa dualidad bien y mal, bien-mal, que es uno de los pares complementarios de que está construido su cosmos. Las deidades que enmarcan los ritos curanderiles actuales confirman esta dualidad de funciones. No hay nada de la relación dulzón y sentimental que pueden darse en el ambiente religioso, donde el Dios es todo bueno, todo y solo protector, siempre amable y perennemente amoroso. En estos ambientes de creencias populares, las divinidades son de temer, tienen que ser aplacadas. Puede desatarse una furia si no se actúa apropiadamente. El tener acceso a hablar con la divinidad a través de su medium o vehículo no es forzosamente reconfortante. Finalmente, esta dualidad imprime su sello en la curandera. Ella también es dual, maneja poderes duales, polares, es representante del supremo bien y también del mal destructor. Sus poderes llegan a la comunidad revestidos del ser divino, de las fuerzas de la naturaleza que integran en su unidad aquello que separa el universo de la episteme moderna. Ok, un comentario. Bueno, pues aquí lo que estamos leyendo ya es cómo los textos antiguos y los relatos retomados por Silvia y por otros estudiosos, pues ya nos traen hasta los días actuales ese, ese pensamiento dual, ¿no? Y esa existencia de, pues, de las dualidades, de esas unidades que son duales, a través de las curanderas y del concepto espacial del cosmos, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cuerpo y cosmos y vamos a ver los enlaces con la divinidad a través de las curanderas, las mensajeras, que son mujeres que tienen, tienen forma de comunicarse con la divinidad, y pues cómo lo sagrado y lo profano se combinan, porque pues en este espacio dual no hay mal, no hay bien, ¿no? Hay, las dos cosas conviven, ¿no? Y lo podemos ver inclusive en en las esculturas que perviven, ¿no? De las deidades mesoamericanas, ¿no? Como pues la vida y la muerte están entrelazadas, y el rayo y el agua también están entrelazados. Y aquí aparece la figura, por ejemplo, que la tocamos en la sesión anterior, de, llamémosle en femenino, las graniceras, ¿no? Los graniceros,
las graniceras también mujeres, que son quienes tienen la capacidad de comunicarse con las deidades y proveer de buenas lluvias, buenos aires, o detener o desviar malos aires, granizos, heladas, y hacer que pues la raza, la comunidad subsista a través de que la milpa pueda darse y que pues si estamos creados, si nos consideramos mesoamericanos, de masa de maíz, pues tenemos que precisamente hacer que, ya lo leímos hace un momento, pues la simiente pueda recibir, ¿no?, el agua de la lluvia, pueda recibir los regalos que se le ofrecen y pueda darnos alimento. Entonces, lo que quiero comentar es precisamente que vimos un relato de un testigo que lo que hace es fotografiar las ceremonias de petición de lluvia de los tiemperos, de los graniceros, pero las mujeres también lo han venido haciendo por muchos años, por muchos, pues, siglos. Y esto viene a cuento por un documental que pues queremos ver la manera de poderlo pasar aquí o pasarlo en un cine que lo podamos compartir, que se llama El origen de la lluvia. Este es un documental que se hizo en el 2024 y se estrenó el año pasado y se estuvo proyectando y llegó aquí a Morelos. Entonces este documental del origen de la lluvia narra precisamente cómo las mujeres suben a la volcana, la Iztaccíhuatl, y hacen una ofrenda, hacen una danza, hacen una ofrenda para festejarla, para propiciar una buena lluvia, para propiciar que haya agua en el territorio y sobre todo para recomponer el mundo, porque además vienen de una lucha territorial importante, pues la conocemos bastantes de nosotros porque es una lucha que es conocida en todo, pues, por lo menos en la parte central del país, que es la lucha contra la embotelladora Bonafont en Puebla, pues hecha precisamente organizada por mujeres en defensa del agua que requieren todos los días para su sobrevivencia, para su subsistencia, para su milpa, para lavar sus ollas, para poder cocinar, para poderse bañar, para la vida. Entonces hacen esta lucha, cierran la planta, se enfrentan al Estado, el Estado las reprime, pero ellas hacen su rito, caminan, suben a la montaña, 4.000 metros, 5.000 metros, llegan hasta la cima y hacen ahí su celebración. Entonces, escuchar la narración que hacen, verlas actuar, verlas moverse, verlas existir, es muy reconfortante porque precisamente nos trae a los tiempos de hoy esto que estamos ahora leyendo de aquellos tiempos, ¿no? Hace 500 años, cuando empiezan a hacerse las crónicas, o hace menos años, donde también hay descubrimientos y hay crónicas, pero la, como se le puede decir, la costumbre, el festejo, la ceremonia, sigue siendo la misma. Las divinidades siguen estando ahí y la forma de comunicarse sigue estando ahí. Una cuestión muy ligada a quienes pueden ser graniceras, quienes pueden ser graniceros, es que hayan sido tocados, tocadas por el rayo. Muchas de esas personas son sobrevivientes de un rayo que les tocó y precisamente por haber sido tocados por la divinidad, tienen la capacidad de comunicarse y comunicar lo terrenal a la madre tierra con lo divino celestial, que pues también podemos pensar que sí es celestial. O sea, arriba está el poder del rayo, el poder del viento, el poder del aire, y abajo pues está la simiente, el agua, la montaña, que es un cuenco invertido, y por eso emana agua de su falda. Pues igual así se entiende la volcana como una dadora de vida, una dadora.
una entidad que tiene que ser venerada. Y también es importante que hoy sepamos, ya lo comenté la vez anterior, pero lo vuelvo a repetir, que pues en el año 2018 se decretó la muerte del glaciar el Ayoloco, que pues es un glaciar que existió en el corazón, digamos, lo que podría ser un poco la panza de la Iztaccíhuatl. Ahí estuvo ese glaciar que permaneció ahí desde la última glaciación. Ahí se quedó ese hielo y se reproducía y vivía y existía y producía agua. Y había gente que subía hasta allá para bajar, conocer esa agua. Y además, pues esa agua también escurre hacia la tierra. Ese glaciar, en el 2022 le plantaron una placa donde se dice, pues, quien llega hasta acá, sepa que en el año 2018 se murió este glaciar y este glaciar pues había permanecido vivo y sepan si es que eh, pudimos hacer algo después, o sea, podemos todavía los que hoy vivimos en esa, digamos, en esta centuria, o no podremos hacer algo más para que otros glaciares y otros espacios de habitabilidad puedan subsistir y puedan existir para las futuras generaciones, como también lo ven los zapatistas, ¿no? Su manera de medir el tiempo y de medir los tiempos, que no, ellos no, digamos, las entidades, las creencias indígenas no sí se mueven por los ciclos solares, pero también los ciclos del universo son cósmicos, son importantes y valen mucho. Entonces nuestras vidas son muy poco lo que puede vivir uno de nosotros en relación a lo que podemos dejar como legado. Gracias. Podemos seguir leyendo la presencia de lo femenino en el panteón mesoamericano o pues escuchar los comentarios. Me gustaría seguir leyendo, si se puede. Sí, por favor. Presencia de lo femenino en el panteón mesoamericano. La dualidad femenino-masculino era parte integrante de la creación del cosmos, de su regeneración, de su manutención. Cita de Torquemada. Que estos indios quisieron entender en esto haber naturaleza divina, repartida en dos dioses conviene saber hombre y mujer. Es un rasgo recurrente del pensamiento mesoamericano la función de lo femenino y masculino en un principio único y polar que se reflejaba en un panteón donde las divinidades eran concebidas como parejas. Basta una lectura a los tres manuscritos del siglo XVI editados por Ángel Garibay para que esta característica adquiera la fuerza de la evidencia. La pareja madre-padre, Tonacatecutli Tonacaxihuatl, y su creación, la pareja Ushumuca y Zipactonal, dioses del agua. Tlaloc y su mujer Chalchiutliuque, etc. En estas fuentes primarias es donde el principio divino aparece desdoblado en un número mayor de parejas. Añadiremos la palabra Ometeotl o Pareja. Mecihuatl, el Dios que es dos y que en sí mismo engloba al principio complementario. Era el Dios dual, la deidad doble, y su lugar era el Omeyocan, lugar de la dualidad. En los bajos de la tierra se encontraba Mictlantecutli Mictecacihuatl, pareja de dioses que permitía el acceso a los 9 pisos cósmicos del inframundo. Lo femenino se presenta frecuentemente en la dualidad y o en la pluralidad. No es esta la presencia que se impone al otro polo, ni tampoco la presencia que lo invalida, ni aquella que lo negaría y lo haría aparecer como secundario. Es la presencia femenina que engloba lo masculino, que transita hacia ese polo viril
y que en este perenne movimiento polar y alterno se mueve entre ambas definiciones y es ambos a la vez. Esto da como resultado unas diosas que aparecen a veces masculinoides o andróginas, como algunos investigadores las han interpretado. Esta característica ha permitido también que se conciban ciertas sociedades mesoamericanas como posibles matriarcados. Esto dice Ojeda en 1986. No, López Austin, 1984. Una cita. La vida y la muerte, conjugadas de la Gran Madre Telúrica, formaban un ciclo de opuestos complementarios. La vida llevaba al germen de la muerte, pero sin la muerte era imposible el renacimiento, porque la preñez era la muerte de la que surgía la vida. La concepción de esta unicidad dual se encuentra repartida en toda la región mesoamericana. Así, Thompson, en 1975, habla de Itzamna y su cónyuge Ixchebel Yaxch, en la región maya. De las casas, en 1967, menciona a Isona y su mujer. Y Diego de Landa se refiere también a Itzamna e Ixchel como los dioses de la medicina. Para los pobladores de Michoacán, la pareja creadora se denomina Curicuahuert y Cuerauperi. Ante esa abundancia de dualidades divinas en los panteones mesoamericanos, debemos recordar que todas las culturas del área mesoamericana ven el mundo ordenado y puesto en movimiento por las mismas leyes divinas, adoran los dioses mismos con distintos nombres. Aquí hay una cita de Hunt de 1977 que dice: en la visión de las culturas mesoamericanas, la realidad, la naturaleza y la experiencia eran manifestaciones múltiples de una sola unidad del ser. Las deidades eran simples personificaciones, sus desdoblamientos parciales en experiencias perceptibles. Esta presencia de lo femenino en el panteón de Mesoamérica no solo se volcaba en dualidades polares y complementarias, sino que también se expresaba en individuaciones y divinizaciones de las múltiples funciones femeninas. El lector, enfrentado con las fuentes primarias y o secundaria, no puede menos que advertir esa profusión de la presencia femenina que a veces llega a parecernos confusa. Las enumeraciones de deidades femeninas podrían ampliarse casi indefinidamente. Las 4 Iscuiname, que sostenían el cosmos en sus 4 ángulos. Chantico, diosa fuego de la tierra. Chalchutliuque, principio del agua. Tlazolteotl, diosa de aquello que se desecha y de la confesión. Ciguateteo, diosas que auxilian al sol para descender del cenit al ocaso. Coatlicue, diosa dadora de vida, serpiente su falda y madre de los dioses. Huitzilopochtli Xochiquetzal, diosa madre de las flores. Xilonen, diosa madre del maíz. Xochitl y Mayagüel, diosas madres del maguey. Si pretendiera tratar el material exhaustivamente, tendría que añadir otras denominaciones individuales de esta feminidad deificada. Mi propósito es, modestamente, presentar un panorama diverso y abundante, tal como lo encuentro en las fuentes. Las diosas no estaban personificadas como entidades discretas, y puesto que la realidad divina era múltiple, fluida, abarcadora del todo, sus aspectos eran imágenes cambiantes, dinámicas, nunca fijas, sino permanentemente recreadas y redefinidas.
La multiplicidad de diosas emerge de la personificación divina de cada una de las funciones femeninas en la sociedad prehispánica. Esta multiplicidad puede entonces ser explicada como consecuencia de nombrar diosas para cada función particular que cumpliera la divinidad feminidad. Encontramos también en los textos sobre las curanderas las titichi, que abarcaban una gran cantidad de especialidades médicas, como las que curaban con las manos, las que curaban soplando, las que extraían piedrecillas, las que adivinaban en los granos gordos del maíz, las que chupaban llagas, las que leían la suerte en cuerdecillas, las curanderas, etc. Sin embargo, como Viesca lo señala, esto describe la función específica y no nos permite asegurar que hayan sido diversas especialistas las que cumplían cada una de estas funciones. La multiplicidad de funciones médicas estaba implícita en el genérico titici, plural, vocablo que designaba médicos generalmente del sexo femenino. Podría ser que tal profusión estuviera vinculado con lo que Thelma Sullivan llamó la redundancia náhuatl. La estructura de la cosmovisión se reencontraría, pues, en la estructura del lenguaje. Así como en el lenguaje épico y de los cantos se encuentra esta característica, en el lenguaje simbólico religioso hay una tendencia estilística, náhuatl, a repetir los mismos contenidos en envolturas diversas. Esta puede ser una de las explicaciones del por qué existe una multiplicidad de imágenes para ciertos contenidos unitarios. En la actualidad, como lo mostraré más adelante, también se da una multiplicidad de funciones curativas que se funden en un solo acto terapéutico y a veces en una sola especialista religiosa curandera. También actualmente existen las mujeres que curan con sus manos, masajeando, las que curan soplando y ahuyentando el mal aire, las que chupan y extraen el mal, materializando la enfermedad, las que extraen piedrecillas o pedazos de vidrio, mechones de pelo y otros objetos, las que leen la suerte en el huevo y el agua. Una campesina de la Sierra de Guerrero, entrevistada en 1980, asegura que ella y sus hijos y sus hijas vieron un como gusanito que me sacó de atrás de la oreja y afirma, salió como una serpiente de adentro y todavía tengo otro como animal y necesito otra curación. Como muchos investigadores lo constatan, algunos elementos persisten casi intocados a través de los siglos y muchas veces al leer a de Sahagún, a Ruiz de Alarcón o de la Serna, se produce una sensación de extrañeza al encontrar el pasado en el presente. Aquí hay una cita de López Oste. La persistencia de elementos resistentes al cambio no es suficiente para afirmar simplistamente que un sistema ideológico persiste relativamente inmutable al paso de los siglos, pero de la misma manera, la profunda transformación de una religión no es base para negar la conservación de un importante número de elementos de muy remoto pasado. La complejidad y multiplicidad de imágenes femeninas en los panteones de deidades mesoamericanas nos aportan una visión de las funciones sociales de las mujeres. Remitiéndonos a las funciones médicas, de Sahagún habla de Temascaltotzi, llamándola diosa de las medicinas, a la cual adoraban los médicos. También era la patrona del temazcal, baño de vapor con propiedades curativas. Diosa que sé la madre de los dioses, corazón de la tierra y nuestra abuela. Adorábanla los médicos y los cirujanos y los sangradores, y también los adivinos que dicen la buena ventura o mala,
que han de tener los niños según su nacimiento. Esa individuación de lo femenino y de su divinización en múltiples diosas ha incitado a algunas investigadoras a explicar la unidad de lo múltiple. Thelma Sullivan dice: Tlazolteotl-Ixcuina es conocida por muchos nombres. Teteo Inán, madre de los dioses. Tosi, nuestra abuela. Temascaltosi, abuela del temazcal. Yehualtizitl, partera de la noche. Tonantzin, nuestra madre. Tlaliyolo, corazón de la tierra. Imatecutli, mujer vieja. Ispapalotl, mariposa de obsidiana. Xochiquetzal, pluma de quetzal con flores. Cihuacóatl, mujer serpiente. Quilastli, generadora de plantas. Para mencionar solo algunas, de todas, Tlazolteotl es la menos agradable. Su nombre significa diosa de la inmundicia. Sus conclusiones señalan que Tlazolteotl-Ixcuina, en su aspecto cuádruple como cuatro hermanas, es una metáfora para el ciclo generativo y regenerativo de la vida. Su carácter cuádruple representa el crecimiento y el descenso de todas las cosas vivientes que pasan a través de las cuatro etapas de juventud, fecundidad, edad media y vejez y muerte. Este aspecto es el que la diferencia de todas las otras diosas. Es la única que es cuatro en el panteón del posclásico tardío. Representa el concepto de la madre diosa en su totalidad. Para Eva Hunt, que considera la expresión múltiple del panteón mesoamericano constituida por complejos simbólicos, Tlazolteotl pertenece tanto como Cihuacóatl al conjunto formado por la Ciguateteo. En esta configuración se conjuga el total de las características femeninas divinas. Así resuelve ella esa pluralidad de imágenes sobrepuestas y móviles. Asimismo, para esta investigadora, la Tierra desempeñaba un papel muy importante en el sistema taxonómico de órdenes sagrados y naturales. La simbolización de la Tierra hace intervenir una de las ideas más diversificadas y complicadas. La Tierra era conceptualizada bajo la forma de muchos símbolos concretos. Era útero, boca, excremento y casa de las divinidades cósmicas. Además, todas las deidades que simbolizan aspectos de la reproducción, el nacimiento y la muerte tenían aspectos terrenales. La tierra, como todas las otras imágenes ambiguas de las divinidades, expresaba místicamente la esencia ambivalente del lugar del hombre en el cosmos. Era amante y destructiva, protectora y monstruo carnívoro. Reflejando ideas complicadas y angustiantes, la tierra era representada con mucha frecuencia como figura demoníaca. Coatlicue, la tierra femenina, tenía dos serpientes en vez de cabeza, un collar de muñones y una falda de serpientes vivientes resbalando sobre su cuerpo. La tierra era ambos, humana y animal, hembra y macho, muerta y viviente. Descubriendo una matriz panteísta en las religiones mesoamericanas, Hunt nos propone una globalización de la multiplicidad que nos permite intuir la profunda unidad latente e implícita en el desdoblamiento intermitente y perenne de deidades femeninas. Me atrevo a afirmar que aún en nuestros días el proceso continúa reabsorbiendo imágenes múltiples provenientes de santas y vírgenes católicas, así como de otros orígenes religiosos que se refieren a un solo principio de la divinidad, que engloba lo inmanente y lo trascendente, lo uno y lo dual, lo de arriba y lo de abajo, lo próximo y lo lejano, la muerte y la vida. Se trata de una divinidad que se desdobla en ríos, montes y caminos, como los cánticos del templo espiritualista del sexto sello lo pregonan en cada ceremonia en
árboles y plantas, arbustos y flores, musgos y lamas, oro, plata y todo lo metal, vientos y huracanes, relámpagos y truenos, fuego y calor, movimientos de la tierra, sol y luna, luz y luz. El universo se concibió dividido por un gran plano horizontal que separaba primariamente al Gran Padre de la Gran Madre. La superficie de la Tierra era considerada como un gran disco o un rectángulo rodeado por aguas marinas elevadas en sus extremos para formar los muros sobre los que se sustentaba el cielo. Huixtocíhuatl era la diosa personificada de las aguas salobres que se elevaban como pared circundante hasta tocar los cielos. Eran 4 los pilares que sostenían los pisos cósmicos, los 13 cielos superiores y los 9 inferiores. En el centro, el ombligo representado por una piedra preciosa verde horadada. Los símbolos vinculados a los 4 rumbos del plano terrestre eran el pedernal al norte, la casa al occidente, el conejo al sur y la caña al oriente. Según Garibay, esto constituía una doble oposición de muerte-vida. Norte-sur con los símbolos de la materia inerte y la movilidad extrema, y hembra-macho, oeste-este, con símbolos sexuales como la casa y la caña. Los 4 árboles cósmicos no eran solo soportes del cielo o de los pisos cósmicos, eran caminos por los que viajaban los dioses y diosas y sus fuerzas para llegar a la superficie de la tierra. Desde estos 4 árboles irradiaban hacia el punto central las influencias de las divinidades de los mundos superiores e inferiores. En el centro habitaba, encerrado en la piedra verde horadada, el dios anciano, Padre Madre de los dioses, Señor, Señora del fuego y de los cambios de la naturaleza de las cosas, simbolizados en materia pétrea. El lugar de la turquesa era el cielo, el de la obsidiana el inframundo y la piedra verde la superficie de la tierra. El disco de la tierra era simbolizado por una gran cruz o una flor de 4 pétalos. Los hombres estaban colocados en la porción intermedia del cosmos, en la superficie de la tierra y en los 4 cielos inferiores. El tiempo era concebido como transcurso en ciclos que distribuyen el poder entre los dioses. Lo anterior refleja una sólida geometría del cosmos, en donde la congruencia era distintiva y la gran deidad de un principio dual femenino-masculino. Su esencia se repetía a sí misma en los símbolos iconográficos de las múltiples otras deidades que eran frecuentemente volcadas en parejas de cónyuges. Y en general aparece como evidente en casi todas las fuentes primarias de la historia de México y otras regiones mesoamericanas, por ejemplo, el Popol Vuh, el Chilambalam, la historia de los mexicanos por sus pinturas. El náhuatl había colocado a su especie en el punto central de la gran geometría del universo, formado de materia celeste y telúrica. Su hogar en el cosmos era el punto central en el que desembocaban corrientes del cielo y del inframundo para producir el tiempo. En el plano horizontal, su espacio propio correspondía también al centro, en donde se reunían las 4 aspas, los 4 rumbos en forma de cruz, como se simbolizaba al plano terrestre. La especie correspondía a la quinta era, el quinto rumbo, el centro del equilibrio cósmico y la quinta esencia del orden de este universo. Pero los seres humanos, mujer y hombre, no eran conceptualizados como unidades cerradas en sí mismas. Por el contrario, esa cosmovisión construía un universo de fuerzas polares, ambivalentes, contradictorias y mutuamente complementarias. El dinamismo del universo así construido procedía de las fuerzas generadas en la contradicción, la fluidez permanente y el devenir perpetuo.
en un encuentro y desencuentro que proyectaba del centro a la periferia y de la periferia al centro. Las múltiples fuerzas cósmicas, adversas y benéficas, creadoras y destructoras, permeaban al ser mesoamericano, quien estaba colocado en el eje cósmico, en el centro. De ahí la noción de equilibrio tan básica en el concepto de salud en Mesoamérica, tanto en el pasado como en nuestros días. Este ser mesoamericano, femenino y masculino, reflejaba en sí el movimiento del cosmos, sus fuerzas centrípetas y centrífugas. Era plural en espíritu y en materia. En las fuentes encontramos la misma riqueza de elementos que lo componían. Era divino, era centella de las deidades, reflejando la profusión del panteón divino. Pero también era terrenal, bajo, inmundo. Quizás los primeros cronistas privilegiaron en uno de estos aspectos, el negativo, al hablar de cómo ellos se concebían a sí mismos. Esto procede, evidentemente, del pensamiento cristiano que permea sus escritos. Dice Silvia que en otro lugar se ha analizado cómo este tipo de cosmovisión llegó a reflejarse en los conceptos éticos y morales de los pueblos de Mesoamérica. Seguimos. Ya para terminar, vamos a leer Cuerpo y Cosmos, si les parece bien. Muy bien. La naturaleza plural y unitaria de este universo cósmico se reflejaba y desdoblaba en el concepto de ser humano. La aparente multiplicidad de flujos vitales, de entidades anímicas, se sintetizaba para formar un núcleo fluido y permanente que era el sujeto y su cuerpo, constituido por elementos visibles e invisibles. En Cuerpo Humano e Ideología, López Austin, 1984, menciona tres entidades anímicas, principios no materiales, no visibles, que conformaban al ser humano: el tonali, el teyolia y el igiotl. Ijiyotl. Igiotl. Como me han dicho que el náhuatl es grave, digo igiotl. Pero bueno, siguiendo el patrón del orden del cosmos, cada uno de estos tenía su lugar de residencia específico en el cuerpo, pero al mismo tiempo se encontraban dispersos en el todo corpóreo. El más importante era el teyolia. Solo cuando esta entidad dejaba el cuerpo se producía la muerte. Estaba asentada en el corazón del hombre y se le atribuían las principales funciones del pensamiento, conocimiento y memoria. También se le atribuían funciones de vitalidad, afección, emoción, así como los hábitos y la dirección de la acción. El tonali, otra entidad anímica presente en la concepción del cuerpo de los antiguos mexicanos, ha derivado en una multiplicidad de significados hasta nuestros días y forma parte esencial del arsenal diagnóstico terapéutico de las prácticas curanderiles que analizaré enseguida. Su descripción exacta en el universo de los mexicas incluía la capacidad de esta entidad anímica, equiparada posteriormente con el alma, de salir transitoriamente del cuerpo sin producir la muerte. Debido a la asimilación equívoca del concepto del alma con el de tonali en las fuentes primarias y secundarias, existe en el diagnóstico actual de las medicinas paralelas o tradicionales el concepto de enfermedad por pérdida del alma o por su ausencia transitoria. Esto ha facilitado que se aplique el juicio de aberrantes y supersticiosos a los conceptos que rigen los métodos y procedimientos de dichas medicinas populares. Aquí se menciona que afortunadamente hay también un esfuerzo a nivel nacional de rescate de la medicina tradicional y se mencionan a varios autores. Sigamos. La salida temporal del tonali podía ser normal o accidental. Normalmente abandonaba el cuerpo durante el coito, la embriaguez o el sueño. Los sueños eran interpretados como débiles imágenes de la experiencia de viajes realizados por el tonali en sus errancias nocturnas.
Los destinos del viaje eran tanto por los espacios humanos como por aquellos reservados a los muertos y a los entes sobrenaturales y divinos. La salida accidental estaba vinculada con el concepto de enfermedad, el susto. El susto ha sido investigado y analizado muy ampliamente por una multitud de etnólogos, investigadores y antropólogos de la medicina. Esa categoría existe casi íntegra en nuestros días y a través de toda Mesoamérica. Al salir, el tonali quedaba desprotegido y corría el riesgo de ser capturado por seres sobrenaturales, entre ellos la diosa de la tierra y sus pequeños servidores frecuentemente denominados chaneques. Si no se restituía el tonali, la enfermedad concluía en la muerte. El Ijiotl, la tercera entidad anímica, tenía su lugar principalmente en el hígado. Era fraccionable y podía salir del cuerpo en forma voluntaria e involuntaria. Las personas con conocimientos y poderes de manejo de la sobrenaturaleza estaban capacitadas para liberar voluntariamente su Ijiotl. Con frecuencia lo hacían con fines agresivos. En este caso, los enfermos por desequilibrio orgánico tenían emanaciones involuntarias de este flujo y podían dañar a todos los seres de su entorno. La acción más perniciosa del Ijiotl era cuando los hechiceros tomaban posesión de su víctima, penetrando el organismo y devorando la fuerza vital del corazón. Al Hijiotl se le atribuía la vitalidad, la pasión, el vigor, la valentía, la petencia, el deseo y la codicia. Se concebía como un aire invisible que desprendía a veces un mal olor. Estas tres entidades anímicas podían ser dañinas por la conducta reprobable. El tonali y el teyolia manifestaban su deterioro a través de un cambio negativo de la suerte o porque conducían al individuo a la locura. Se decía que una conducta pecaminosa en lo sexual torcía el corazón, teyolia, y producía el deterioro de las facultades mentales. Esta misma conducta ensuciaba el tonali y sumándola al incumplimiento de las obligaciones religiosas, transformaba el destino del infractor haciéndolo infausto. Concertados por la pluralidad del cosmos, estos flujos, estas fuerzas vitales, no agotaban el total de lo que componía un individuo. Había múltiples flujos vitales y entre ellos basta citar por la relevancia con el concepto de enfermedad y curación, que uno de los centros de mayor densidad vital estaba constituido por las articulaciones. Este énfasis correspondía, según López Austin, 1984, a la necesidad de explicar el movimiento corporal y a interpretar dolores reumáticos como ataques de los seres sobrenaturales, los de naturaleza fría, sobre sitios particulares del organismo en los que el sufrimiento era más intenso. Aparte de las fuerzas vitales individuales, existían las fuerzas vitales familiares y del calpuli, en las que intervenían los ancestros. La vitalidad del individuo se veía subsumida, proyectada y retroalimentada en lo colectivo. En la actualidad, Jacques Galinier afirma que entre los otomíes de la Sierra Madre Oriental existe una, cita, homología entre la visión del cuerpo y la del universo. La concepción otomí de la enfermedad revela una serie de conceptos que son idénticos a los que orientan su visión del mundo. El mal localizado en el cuerpo no puede separarse de cierta forma de un desorden al nivel cósmico. La integración total del cuerpo al universo hace que la curación no pueda concebirse sino en términos de cosmología. Pues hasta aquí lo podemos dejar para que la siguiente vez podamos entrar directo a las curanderas, si les parece bien. Qué interesante. Sí, creo que sí, es lo Sí, mejor. sí, qué interesante. Me recuerda muchísimo, no sé ustedes, me recuerda mucho, bueno, por supuesto, eh,
ideas como medio herméticas, ¿no? Que tienen que ver con la astrología y, y, pues emanaciones que cada parte del cuerpo representa un planeta o una fuerza vital, un dios, ¿no? Este, mm, igual en este hermetismo como neoplatónico que también hay un continuum en una tradición, pues no podríamos decir occidental, pero podríamos decir hermética o neoplatónica, de que efectivamente el cuerpo es un microcosmos, ¿no? Como es arriba, es abajo, lo dicen los alquimistas, la tabla esmeralda. Pero y también me remite, por supuesto, a otra episteme, que es la episteme taoísta de la concepción del cuerpo, igual fluido, muy fluido, eh, poroso. Esta idea del chi que también emana de ciertos centros, de ciertos órganos. Y esto del hiotl, pues sí me remite mucho a estas ideas de que el hígado efectivamente, tanto en estas concepciones herméticas está asociado al azufre, a, al- a las pasiones, curiosamente, a la ira. En la medicina china está asociada también a esas mismas flujos y lo mencionan como un órgano caliente y que se manifiesta en los ojos, ¿no? Es algo interesante ver estas correspondencias. No sé, comentarios, Sí, Alicia. yo quería comentar, precisamente preguntarle a Laura, porque esa idea de ojo, digo de ojo, de hígado está como asociado como al ojo y al corazón, ¿no? Que es muy interesante. Y como tú dices, pues se refleja en los ojos, sí es cierto. Pero en el náhuatl parecería que son esas dos palabras, ¿no? Sí, a ver si me oye Laura. Y otra cosa es, pues los espacios, los 13 cielos, que al reconocer, no hay infiernos, que no es así, que decía Matos Moctezuma que eran los mismos tiempos que la mujer crea, o sea, creamos un ser humano, pero también el regreso hacia la madre tierra eran 9 tiempos. Muy interesante, digo, y Matos no es muy hermético, ¿no? Pero sí tienes razón, todo eso se corresponde cuerpo, alma, espíritu, y que viaja, ¿no? Entonces está maravilloso, Silvia, muchas gracias. ¿Algún comentario, Marcelo, que nos quieras dar? Pues, Pro- no, por ahora no. Quizás quizás al ratito, sí. Servando. Bueno, sí, pues toda esta compleja descripción del conocimiento del cosmos, pues bueno, la propia cosmovisión, ¿no? El podernos reconocer nosotros como parte de ese universo y vernos reflejados en él y poder establecer que las deidades también están allá, están arriba, ¿no? Y pues hay muchas religiones, muchas formas de pensar y filosofías que establecen pues el arriba y abajo, el, el inframundo, aunque aquí el inframundo está en otro lugar, ¿no? No está abajo, ¿no? No está en la profundidad. Pero, por ejemplo, en Mesoamérica la caverna es, es, es la matriz, ¿no? Es la matriz, pues, precisamente pues la madre tierra tiene la caverna, ¿no? Donde en esa matriz se va a generar todo el pensamiento y toda la creencia y pues son lugares, son laboratorios, ¿no? Las cavernas. Y las propias curanderas recurren de la caverna, ¿no? En los ritos, en lo que pues hoy hacen, bueno, todavía hasta a mediados del siglo anterior, pues hay
relatos de cavernas donde llegaban los graniceros y hacían sus rituales. Y Márgara me cuenta también cómo en los rituales mayas, pues como son, pues en la zona, precisamente en la zona maya, por las condiciones geológicas, ¿no? Del territorio, pues hay muchas cavernas, o sea, hay grandes, grandes oquedades y pues han sido lugar de rito, como pues también existen esos ritos que pues, pues, en el pensamiento griego, ¿no? En la filosofía griega, ¿no? La caverna, y inclusive hasta el propio Jean Robert habita en los Alpes, pues, justo en los macizos montañosos de donde van a aparecer los Alpes mucho más adelante, pero justo ahí es donde están las grandes oquedades, ¿no? Las grandes cavernas. Y en su pueblo natal hay también una caverna que pues ha sido un adoratorio, ya lo ha de haber conocido como precisamente un lugar con poderes sobrenaturales, ¿no? Un lugar que tiene que ser, que ha persistido más allá que la historia, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Las cavernas han estado ahí todo el tiempo y, y preservan muchas verdades, muchas identidades. Yo es curioso, pero acabo de leer precisamente un estudio eh, paleológico de una gran cantidad de animales que se generaron sus restos y se fosilizaron en la última glaciación, digamos, en un periodo que data de 30.000 a 10.000 años, ¿no? Que aquí en México, pues hubo muchos cambios en esa época, pero pues eran la época de los grandes animales. Y entonces se están encontrando en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, una caverna con restos impresionantes de bisontes y de mamuts y de animales que pues solamente los podemos concebir a través de la imaginación de quienes a partir de los huesos lograron ponerle carne y ponerle cara, ¿no? A esos seres que pues ahora lo que los describe Silvia, pues también hay una cantidad de debilidades que su forma, su representación cambia según también se le entienda su poder, ¿no? O se le entienda su accionar. Pero ahí está, ¿no? Está ese panteón de dioses y diosas, donde pues lo que Silvia está haciendo está rescatando precisamente a las figuras femeninas y que pues tienen mucho que ver pues más con la tierra, ¿no? No sé tú qué digas, Laura, ahora que te veo que estás aquí muy ¿Eh? atenta. Dinos algo, Laura. Bueno, por lo pronto lo que estaba pensando, lo de Chicomostoc, pues, que son precisamente el lugar de las 7 cuevas, o sea, el lugar de origen de los pueblos aztecas, ¿no? Entonces, pues sí, pues es un simbolismo muy, muy claro y muy importante, muy valioso. Quería disculparme, por lo pronto he tenido un problema ahí con, quién sabe, el Nobreca y que pitaba y se apagaba y todo eso, y ahorita estoy en el celular. Y bueno, decir que me da gusto estar, aunque sea un ratito, y saludar a Silvia. Me alegra que esté con nosotros también esta Que noche. a mí también me da gusto. La veo muy bien, lúcida como siempre, y bueno, me alegra. Lo que sí también me quedé pensando, no sé si tú, Silvia, puedes quizás un poco, pues a ver qué piensas, pues, cuál es su opinión. Pero me parece que en la mitología, pues, mesoamericana, en las mitologías, en las tradiciones, este, está muy claro el género masculino y el género femenino, y cómo se acoplan los dos, cómo funcionan juntos muchas veces, pero es muy clara la definición de un sexo y del otro, que existen pues dos sexos. Y Sí, si yo me acuerdo que alguna vez ahí en zona zapatista, precisamente las lesbianas le preguntaban, un grupo de lesbianas que acudió ahí, que asistió, le preguntó a las mujeres
que qué pensaban de las mujeres que querían a otras mujeres. Y era evidente que ella no tenía nada más triste idea de lo que es el lesbianismo. Evidentemente no estaba en su tradición, en su costumbre, no sé. Entonces ellas decían simplemente que pues sí, que como mujeres, entre mujeres, tenemos que querernos y apoyarnos, pero tal cual, no repito, como algo que tenga que ver con el lesbianismo. Y ahorita estamos viendo, no sé, yo siento como impulsar mucho en zona zapatista eso de todos estos géneros que surgieron muy recientemente, además de la homosexualidad, y no sé cómo funciona eso, o sea, qué piensan ahí, qué pasa ahí, porque tienen evidentemente otra tradición, ¿no? ¿Cómo ven? Pues es otra tradición, como dices Sí, tú, es otra tradición en donde hay un lugar donde se reúne lo femenino y masculino. ajá. Hay un lugar, ay, perdón, estoy, estoy muy mal instalada. Espera, Silvia, no te preocupes. Gracias por escucharnos. Lo hemos abordado Claro, en otros hay claro. programas. un lugar en el zapatismo, hay una fluidez Ujú. en donde hay un punto medio que se reúne lo femenino y lo masculino. ¿Sí? Sí, ¿Me, sí me Gracias, explico? Silvia. Sí, tenemos un programa que hemos dedicado a los Otroa, que lo aborda Silvia en un texto que lo vimos. Te lo voy a compartir, ay, te lo Laura. agradezco, Sí, te lo ya agradezco. hicimos un programa al respecto Ujú. y creo que te va a gustar. Ahí Por lo abordamos supuesto, ampliamente. Sí, sale. bueno, pues, no sé, amigos, ¿cómo la ven si vamos cerrando la sesión de hoy? Sí, Gracias. yo creo Marcelo, que ya. algún comentario, Marcelo, para cerrar? Alicia, Servando, Bueno, Margaret. bueno, yo quiero hacer un comentario crítico a la lectura que encontré en la introducción. En el libro hay una cita en la introducción que hace Silvia precisamente en la página 19, donde se hace referencia al SIDOC. Ajá, Silvia hace referencia al SIDOC pues como el lugar donde estudió y conoció y aprendió mucho, y fue el primer lugar donde ella realmente pudo estudiar todo este pensamiento que hoy está vertiendo en este libro. Y ella menciona SIDOC, pero pues como todo libro, Ay, no te oigo. ese acrónimo tiene que descifrarse. Entonces, ese acrónimo, pues yo lo conozco y históricamente se le conoce como el Centro Intercultural de Documentación de Iván sí, Illich, sí. pero en el libro se refiere como Centro Intercultural para el Decrecimiento y la Organización Comunitaria, Ajá, así tal cual como lo cito, Silvia. sí, Entonces, esto quiere decir que alguien que apoyó y siguió tu texto, pues sí, hizo ese trabajo de descifrar el acrónimo, pero pues se encontró con esta fuente, que este Centro Intercultural para el Crecimiento y la Organización Comunitaria es como una creación eh, Posterior y más. posterior en el año 2016, es donde se le puede encontrar la referencia más próxima o única. En el año 2016 se crea esta entidad como pues como una forma contemporánea de seguir Ajá. el pensamiento de Iván Illich, pero introducir estos nuevos conceptos como el de crecimiento y la organización comunitaria. Entonces,
creo que, bueno, se tiene que corregir en el texto porque tú te refieres al SIDOC histórico y este es un SIDOC virtual. Claro. No, Creo que- sí, Luego ay, qué horror. Ándale. va a aparecer. creo que sé de dónde viene esa Sí, virtualidad. yo también. Pero si lo Bueno. cortas, es de Braulio, obviamente. Sí, eso es de Braulio. Ese está radicado en Barcelona y en Ah, México. Y en México ah, está citado en Cuernavaca, pues precisamente, pues allá por Tlaltenango, que está en Analco. la referencia geográfica. Pero pues para que sepamos, ¿no? Creo que Muy la bien. UEM debe también, como pues es la editora, pues debe de hacer esa corrección de estilo, o bueno, corrección de texto, para situar Antes de su correctamente. publicación. Claro, Sí, claro. Les agradezco si lo corrigen. sí. Muy bien. Muchas gracias, Silvia. Gracias por estar presentes hoy, Marcelo, Alicia. Y bueno, pues vamos a darle a la Laura. segunda parte, ¿no? De este texto para Bueno, que lo... sí. Bueno, Pues Muchas muchas gracias. gracias, Silvia. Gracias, queridos amigos. Te mando un gran abrazo, Silvia, con todo mi cariño para que te mejores. Ya no Hay te que voy a mandarle llamar. todos los Y yo les curativos. regreso un abrazo a Sí. todos. encantado, Silvia. Te abrazamos. Ay, hasta Buenas luego. Gracias a noches. todos, Laura, Marcelo, todos. Gracias, amigos. Bye. Buenas.